Muy buenas tardes en esta nueva entrega del Rugido del León, porque como nuestros espectadores saben, el león ibérico vuelve a rugir. Hoy venimos con un acontecimiento histórico tan importante, de tal envergadura, como fue el Tercer Concilio de Toledo, Reino Visigodo, año 589. Un evento histórico que, sin embargo, oficialmente pasa desapercibido. ¿Por y para qué pasa desapercibido cuando estamos hablando de un hecho histórico fundamental a nivel de la cristiandad? Vamos a desarrollar con nuestros contertulios esta importante efeméride. Estamos hoy a día 10, o el día 8, pero bueno, nos encontramos en proceso. El mes de mayo es muy importante para los españoles porque el 2 de mayo, como ya hablamos, fue la revuelta contra Napoleón del pueblo de Madrid. El 8 de mayo el Tercer Concilio de Toledo, y el 28 de mayo de 1785 nació la bandera roja y gualda como emblema de la marina. Centrémonos ahora en los concilios, en el Tercer Concilio concretamente. Estamos con Luis Carlón, desde Palencia, de la Asociación Cultural Fernando III los Santos. ¿Cómo vamos, Luis? ¿Qué tal, Antonio y oyentes? Muy bien, por aquí por Palencia, aguantando como se puede el enclaustramiento a que estamos sometidos con el estado de sitio. A ver qué remedio. Desde Salamanca, de la Asociación Cultural Beatriz Galindo La Latina, tenemos a Guillermo Pérez Galicia. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo vamos? Aguantando como podemos aquí este asedio estoicamente. Sí, pues en verdad en España tenemos bastante tradición estoica y es lo que nos queda. Y también desde Salamanca, don Jesús Teira. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo vamos? Buenas tardes, muy bien. Bueno, yo quería interpelar a nuestros contertulios por esta importante fecha, por ejemplo, porque a día de hoy todavía, ¿no?, hay un bloque de gente, incluso ciertos intelectuales de mucho peso, ¿no?, que niegan que el Tercer Concilio de Toledo, el reino visigodo, fuera realmente, digamos, el nacimiento de España como tal, como la vamos a conocer después. Se niega, ¿no? Se niega la existencia de España. Sin embargo, tenemos que San Isidoro de Sevilla, como a Luis Carlón tanto le gusta recordar, pues ya habla del Laude Hispaniae, ¿no? La loa, la alabanza a España. Y bueno, en el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XIII con Alfonso X el Sabio, la palabra España, España como idea, como realidad, llega a América con el mismo Colón, con Hernán Cortés, tenemos la isla española, el Virreinato de Nueva España. Luis, tú que eres un apasionado de la historia visigoda o hispano-visigoda, si se quiere, ¿por qué hay Sí. quien niega la importancia de este evento? Bueno, es lo de siempre, es la negación de sí mismos, ¿no? Yo tengo una teoría, que es que quien es muy pequeño y se siente muy pequeño, solo consigue sobrevivir odiando lo grande. Y claro, un español tiene una herencia, una tradición, una cultura enorme. Cuando tú no estás a la altura de tus antepasados y de lo que se te exige como español, la única respuesta es odiar lo que debieras de haber sido y no has tenido la capacidad de ser. A partir de ahí negamos todo, insultamos todo, echamos pecinas sobre todo y así nos salvamos nosotros. Y esto lo digo en plan conversación entre nosotros, ¿no? Tampoco es una teoría filosófica, pero va un poco por ahí, sí. No tienen realmente datos en los que agarrarse, porque los datos están ahí y evidentemente el reino visigodo de Toledo era España, era Hispania. Algunos dicen que no se llamaba España, claro que no se llamaba España. No existía el castellano todavía. ¿Cómo se va a llamar España? Era Hispania. Y así, y lo que dices tú respecto parece que España se funda en el siglo XV y XVI con los reyes católicos, sino posteriormente, y esta gente también olvida la cantidad de veces que se recuerda la españolidad de los reinos cristianos e incluso musulmanes de España durante toda la Edad Media. Hay que irse más que Alfonso III el Magno,
Bueno, es que prácticamente son todos, ¿no? Sancho el Mayor de Navarra, etcétera, 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 se reconocen como reyes de España, cuando no emperadores. Esta es la expresión del Hispanicum Imperium, ¿no? Claro. Tú, Luis, ¿qué resaltarías de este evento? O sea, ¿por qué el Tercer Concilio de Toledo fue importante? Bueno, porque España existía ya de antes como ente incluso, bueno, era una monarquía que ya Leovigildo había conseguido desgarrar del Imperio Bizantino. Hasta ese momento, los visigodos no dejaban de ser una monarquía supeditada al Imperio Romano, y con Leovigildo se desgarran y se convierte en una nación propia. Pero esa nación tenía un problema, que eran dos naciones dentro de una. La arriana, que eran los visigodos, y la católica, que eran los hispano-romanos. Lo que hace Recaredo, y eso luego entraremos un poco más en profundidad, es unir las leyes, la raza, podríamos decir, y por supuesto la religión. Y no se unen el arrianismo y el catolicismo. Triunfa el catolicismo sobre el arrianismo. Y esto lo explica el propio Recaredo con una frase. He visto a muchos obispos católicos hacer milagros, pero todavía no se lo he visto a ningún obispo arriano. Está interesante. Guillermo, muy buenas. Guillermo es doctor en filología clásica. Bueno, lo que hablamos con Luis, Guillermo, ¿por qué hay quien niega la importancia de este evento, además como el nacimiento de España propiamente dicha? ¿Por qué? Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha desarrollado Luis, y además me ha recordado una frase que no recuerdo muy bien ahora quién la dijo, pero me parece una frase muy acertada, que viene mucho al caso, que es que las ideologías fueron creadas para que opinase todo el mundo que no tenía pensamiento libre, todo el mundo que no tuviera capacidad para desarrollar un pensamiento propio. Y creo que van muy por ahí los tiros. En este caso, hay dos escuelas que han tratado de borrar la historia, a pesar de que internacionalmente los historiadores extranjeros siguen hablando del nacimiento de España en el Tercer Concilio de Toledo, pero es dentro de España donde hay gente que se pone los anteojos de la ideología y distorsiona la realidad, en gran medida por ese afán que tiene mucha gente. Al no ser capaz de ser grande ellos mismos, tratan de infravalorar lo que han hecho otros en el pasado. Yo creo que tiene bastante que ver con uno de los defectos más despreciables que puede haber en un ser humano, que es el pecado de envidia. En el caso concreto del que estamos hablando, tenemos una escuela fundada por Barbero y Vigil, Abilio Barbero y el otro no me acuerdo cómo se llama de nombre propio, Vigil, que eran marxistas, que durante el franquismo, sin ningún tipo de censura, empezaron a elaborar esta teoría de que España no había nacido con los visigodos, de que no hay continuidad durante la Reconquista con los visigodos, y hay gente que les sigue. Además es muy curioso porque ellos en su obra reconocen una serie de rasgos, de restos arqueológicos, incluso romanos, que hay en la zona Astur, para después a continuación negarlos, que es un poco parecido al tipo que te dice esto es blanco y a continuación te dice negro. Sí. Que no deja de ser un recurso de ingeniería semántica, porque a la postre acaban en plena contradicción. Después se han hecho muchos descubrimientos más que han constatado que efectivamente hay una continuidad, pues, por ejemplo, en el monacato. Por el monacato es clarísimo. Hay una pervivencia del monacato tremenda allí. Las iglesias rupestres, la propia iglesia de Covadonga. La propia iglesia de Covadonga tiene todas las trazas de haber sido una iglesia rupestre de época visigótica, y que es el monacato el que resiste allí. Se escapan los que pueden, se van allí, se encierran con ayuda de la iglesia, con ayuda de aquella parte de la iglesia que ha resistido.
porque Don Opas, ya sabemos lo que hizo Don Opas. Y siglos Así es. después ya sabemos lo que hizo aquel testículo del anticristo que fue el Hipando, como le llamaba San Beato de Líbano. A día de hoy hay unos cuantos, don Opas. Yo, Guillermo, por ejemplo, Luis Carlón y yo tenemos muy buena amistad con Daniel Gómez Aragonés, que hoy en día es un gran especialista en la historia visigoda. Y la tesis de Daniel Gómez Aragonés, más toledano, para más señas, es que el reino visigodo no muere en la batalla de Guadalete, sino que precisamente continúa, tiene su continuidad en Asturias. Hay una continuidad histórica. ¿Tú estás de acuerdo con esa tesis? Exactamente, a mí me parece una cosa absolutamente clara. Y además lo puedes comprobar de forma concreta en un montón de detalles, empezando por la escritura. La llamada escritura visigoda se empieza a desarrollar durante el final de la etapa visigótica y va a continuar siglos después. Incluso la escritura visigótica, la redonda, escritura visigótica redonda, permanece todavía durante el siglo XV en Toledo. Los mozárabes continúan con esta escritura. Y cuando lees la escritura mozárabe, cuando lees la crónica mozárabe, Sí. que es de un religioso de Córdoba, ahí te está hablando, está manifestando claramente un pesar por la pérdida de la nación española. Porque se habla de nación por la terminología latina. Claro que algunos, Guillermo, lo que Exacto. intentan es desacreditar es porque dicen, claro, pero no es una nación en el sentido moderno. Bueno, ni falta que así. Exactamente, es que ahí entra otro problema ideológico, que es el problema. Algunos han pretendido hablar de la nación política, hablando de nación política para Estado-nación, como si no existiera la nación política en un sentido más antiguo, en un sentido clásico. Es decir, ¿qué pasa? Que yo para ser patriota, para amar una nación, tengo que ser liberal. Claro. ¿Y qué pasa? Que los griegos no amaban su nación. Cuando Aristóteles habla de la polis, que es una comunidad de municipios, no considera que eso sea una nación. Con una unidad política independiente no es una nación. Y luego en otro sentido, que está el del derecho natural. España como nación, en un sentido del derecho natural, también es otro rasgo muy claro, porque hay una unidad. Y en la época visigótica hay una unidad a partir del tercer concilio toledano, hay una unidad social, hay una unidad religiosa, hay una unidad política y están todos bajo un mismo ordenamiento, que es lo que luego hemos llamado siempre el fuero juzgo, que luego pervive en todos los reinos, salvo en Castilla, que como ha demostrado, por ejemplo, entre otros, Menéndez Pidal, pues bueno, las partidas son en origen un tipo de derecho de costumbres, pero cuya base última es romana también, aunque no haya una continuidad. Y luego acaba también romanizada a partir de las partidas de Alfonso X. Alfonso X es muy claro. No hay más que leer las partidas y ver la concepción que tiene de España como nación. Al final, en fin, es lo que tú dices, ¿no? Nos enfrentamos muchas veces a un problema de soberbia ideológica. Bueno, Jesús, hablando con Guillermo y con Luis de la importancia de este evento, que por desgracia pasa desapercibido, ¿no? Solo un puñado de irreductibles que nos acordamos de esta auténtica, ¿cómo podemos llamarlo? Esta memoria histórica, esta expresión que está hoy tan en moda, ¿no? ¿Cuál sería la importancia, Jesús, de este tercer concilio toledano? Para mí la importancia del tercer concilio de Toledo es evidentemente el nacimiento de España, pero es el nacimiento de España porque al unificarse la población en torno al cristianismo existe una comunidad de pensamiento que decía Aristóteles es necesaria para que haya una comunidad política. Hasta entonces España existía antes del tercer concilio de Toledo. Para mí España nace en el año 218 a.C., cuando el Senado romano otorga a la península como provincia a Publio Cornelio Escipión, al padre del africano. Desde ese momento España como unidad política existe. Existe como unidad política, ahora bien, dentro de Roma. A partir de ahí, España se va desarrollando dentro del Imperio Romano, primero dentro de la República, luego dentro del Imperio, siguiendo los avatares que se suceden en el conjunto del Imperio, y los visigodos que se asientan al principio al sur de las Galias y luego en Toledo son los herederos legítimos de Roma.
Son los herederos mediante un tratado de asociación, de federación con Roma, son los representantes del poder romano, del poder de la ciudad de Roma, del Imperio Romano en la península. Ahora bien, no existe esa comunidad de pensamiento que exigía Aristóteles para que hubiese una comunidad política. De ahí la importancia del tercer concilio, que al eliminar el arrianismo y abrazar las dos naciones de las que hablaba Guillermo, los hispano-romanos y los visigodos, al abrazar todos, mejor dicho, al abrazar los visigodos, el catolicismo, el cristianismo, esa comunidad de ideas es lo que permite que exista, que nazca la España como nación, que no como unidad política que venía de antes, evidentemente, como provincia romana. Muy de acuerdo. Yo, Luis, te quería comentar, bueno, te lo he comentado en otras ocasiones, pero si acaso lo recuerdo, yo me licencié en Historia por la Universidad de Sevilla, aunque yo no me especialicé en Historia medieval, mi especialidad podría decirse que es Historia de América, pero pues tuve asignaturas de todo tipo, ¿no? Y a mí me llamaba la atención que uno llega a la universidad, a la disciplina de Historia, sabiendo muy poco realmente de este periodo histórico concreto del reino visigodo, y que luego llegas a la universidad y tampoco te encuentras con grandes materiales. Incluso también, o tampoco, mejor dicho, en la universidad hay grandes materiales para el estudio de la presencia bizantina en la península. ¿Por qué? O sea, y yo no veo que esto sea casual. Yo te digo, como alumno que fui de historia, ¿por qué se nos ha borrado a conciencia o se ha intentado borrar esta parte de nuestra historia? Sí, bueno, ¿por qué? Habría que ir un poco a lo que hemos hablado antes, a la falta de interés en que se conozca la historia de España, para que de esa manera sea más fácil manipular a las masas, ¿no? 300 años estuvieron los visigodos en España, entre la caída del Imperio Romano y la llegada de los musulmanes. No es poca cosa. De hecho, estando totalmente de acuerdo con Teira en que España ya existía, la provincia romana de Hispania era un ente político, es durante la época visigoda cuando se formaliza España como nación. Una época, además, en la que había otros pueblos. El reino suevo, que fue el primer reino católico de España. El paso de los vándalos y de los alanos, y por supuesto esa presencia también de casi 100 años de los bizantinos en buena parte del levante español. Pues es que no existe en los libros de historia que se estudian. Evidentemente los libros de historia de verdad están, pero para llegar a ellos hay que hacerlo por tu cuenta, de manera autodidacta, porque realmente los niños pues pueden acabar con un título universitario sin haberse enterado de esta etapa, como prácticamente tampoco de buena parte de la Edad Media. Yo he visto que, por ejemplo, Fernando III el Santo no existe en los libros que hoy en día los niños estudian. Hay un pequeño referente de Alfonso VIII y pasa a Alfonso X el Sabio. Un reinado como Fernando III el Santo no existe. Y así todo, Antonio. Sí, la verdad es que muchas veces lo que decimos, por ejemplo, esa supuesta objetividad que se aplica, porque hay muchos en un supuesto aire de objetividad dicen, no, porque la nación política no existía, vale, pero eso no lo aplican, por ejemplo, para Francia, no lo aplican para otros países de Europa, solo lo aplicamos con España. Y eso yo le veo un determinado sesgo, no veo que eso sea casual. Curiosamente, con el régimen político que tenemos en España de las comunidades autónomas, claro, lo que sí se hace es profundizar en los mitos de las diferentes comunidades para aupar los nacionalismos. Entonces, en Cataluña o en Vascongadas, pues no estudian a los visigodos, pero estudian sus mitos. Claro, es una cosa impresionante. O sea, al final, un niño acaba llegando a la edad adulta con un título y o no sabe nada o lo que sabe es equivocado. Es una manipulación. Tremendo. Yo quería comentar, Luis, contigo y también con Guillermo, que me da la impresión de que lo poco que es, cuando sale el tema del reino visigodo a la palestra, lo poco que sale se le pone como un velo de oscuridad, ¿no? Y eso también lo dice el historiador Daniel Gómez Aragonés. Nos han presentado esto como una época oscura que no merece recordarse. ¿No da esa impresión? Es una cosa verdaderamente asombrosa. Recuerdo un día comentando con Luis precisamente, estuvimos en Arévalo y recordaba a Luis la carta que le manda Sisebuto
vamos, hay una correspondencia entre San Isidoro y Sisebuto y otros personajes. Y hay una carta en la que se habla de verdaderamente el conocimiento que había sobre la esfericidad de la Tierra, sobre Aristóteles, un conocimiento verdaderamente que solo se encontraba en España en aquel momento, en que había caído el Imperio Romano. Entonces, en el momento que cae el Imperio Romano, queda sumido en la oscuridad todos aquellos territorios que habían sido de Roma, prácticamente quitando a Boecio, fuera de la península ibérica no hay nada en esas épocas de la antigüedad tardía. El único lugar en que hay una pervivencia romana clara es en España, que es la muestra de la romanización que habíamos tenido. Eso se ve claramente también que en España, durante los visigodos, permaneció el estatuto de ciudadanía romana. Incluso permanece el Senado, se sigue llamando, lo que era el Senado pasa a ser el aula regia, el Palatium Regis. Incluso persisten los municipios romanos con sus asambleas municipales, los conventus. Incluso persisten escuelas romanas, que son las preceptorías, Luis, a través del cual se vertebra la sociedad. La verdad que son muy interesantes los datos que aporta Guillermo. ¿Y tú por qué crees que se le ha puesto este velo de oscuridad a esta etapa de nuestra historia? Bueno, voy a ser sencillo. Cuando vives en una época de oscuridad, tienes que hacer ver a la gente que donde había luz, había oscuridad, para que esa oscuridad en la que están acaben creyendo que es luz. Es una táctica política viejísima. Y aquí, en todos los lugares donde ha habido luz, se pone el velo de oscuridad. Y ¿nos da la impresión de que la Revolución Francesa fue un momento de maravillosa búsqueda de la libertad y que todo había flores por el campo? Claro, no cuentan la cantidad de cabezas cortadas y de las calles de París llenas de sangre y del drama que... No, eso no existió. Es como la República, ¿no? La República era una cosa maravillosa, la Segunda República. Pues todo esto es así. Donde quieres pones el foco y lo otro lo tapas. Le echas un paño negro y aquello todo era suciedad, enfermedades, malvados, etcétera, etcétera. Los godos se mataban entre ellos constantemente. Claro, claro. A mí me parece que pasa muchas veces como lo que dice el refrán. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Porque la Revolución Francesa, una de las primeras cosas que hace es legalizar la esclavitud. Y en 1794, el 4 de abril, emiten un decreto legalizándola. Hablan mucho de libertad y luego legalizan la esclavitud. Claro, es que estamos contraponiendo el tercer concilio de Toledo, que es una maravilla en el aspecto de la verdadera libertad y de la verdadera búsqueda de la luz, en contraposición con la Revolución Francesa, que es todo lo contrario. Y lo que nos venden es lo contrario. No sé si queda claro. Es darle la vuelta, además, como un calcetín. Si te pones a echar cuentas, el número de muertos de la Revolución Francesa en poco menos de un año equivale a que la Inquisición, a que 11 inquisiciones hubieran matado durante 3 siglos. 11 inquisiciones. Sí, de la Inquisición, que habrá que hablar algún día, pues ¿por qué solo se habla de la Inquisición católica cuando en Ginebra la calvinista mató en un solo año más gente que la católica en 6 siglos? Y ten en cuenta, Luis, que ni siquiera la católica, solo se habla de la española. Sí, claro, sí, la española. Sí. Bueno, luego Inglaterra, la cuna del bipartidismo, que es Inglaterra, en pleno siglo XIX, seguían quemando a gente, la gente que negaba el dogma de la Trinidad era ejecutada. Y no olvides las 13 colonias de la cuna de la libertad y de todo esto, que fundaron Estados Unidos. Allí las brujas debían de nacer solas, porque se hicieron unas cuantas hogueras, ¿no? Bueno. Pero bueno, vamos a volver a Toledo, porque si no se nos va... No, sí, yo le quería comentar, Luis, a Jesús, que citando otra vez de nuevo a Daniel Gómez Aragonés, al que yo ya considero autoridad en la materia, ¿no? Daniel Gómez Aragonés, Jesús, pone a Toledo y Constantinopla como los grandes focos de cultura en contra precisamente de esa imagen oscura. Precisamente el tercer concilio de Toledo como hito
yo creo que afirmaría bastante esta tesis de Daniel Gómez Aragonés, ¿no? Toledo y Constantinopla, Occidente y Oriente como grandes faros de cultura. Podríamos insertar el tercer concilio de Toledo como un gran faro, no solo ya para España, sino para toda la cristiandad. Yo creo que sí, y que es comprensible en la medida que Constantinopla y España eran dos zonas ampliamente romanizadas. Hispania porque es una de las primeras provincias, como decíamos antes, del Imperio Romano, de la República Romana. Constantinopla porque previamente a la llegada de Roma ya había estado Alejandro expandiendo. Llevaba a Grecia muchísimo tiempo antes que Roma expandiendo la cultura en esa zona. De ahí que sea posible, que es posible, que Hispania y Bizancio sean los dos grandes focos de cultura. De hecho, sin la cultura desarrollada en el Reino de Toledo, posiblemente no hubiese sido posible luego el desarrollo del Renacimiento carolingio. El Renacimiento carolingio que luego, a través de Alcuino y a través de las tropas de Guillermo el Conquistador, llevaron también, enriquecieron la lengua inglesa en el momento en que conquistaron el territorio que nosotros ahora llamamos Inglaterra, de manera que el Reino de Toledo sí que fue un foco de cultura que se expandió hacia el norte, no solo religiosamente o en lo religioso con la intervención de obispos del sur de las Galias, sino también culturalmente en otros aspectos que ya no son religiosos. Exactamente, o sea, estamos hablando de múltiples factores que envuelven a un periodo histórico que después además va a inspirar un hecho tan complejo, tan largo como es la Reconquista, que en su día celebró toda Europa y que parece ser, Luis, que incluso los que son enemigos de la historia visigoda, por así decirlo, o los que nos presentan esto como una época oscura, también nos presentan a la Reconquista como una época oscura, ¿no? Como que ellos saben muy bien trazar los paralelismos, ¿no? Son los mismos. Al final ellos mismos reconocen que hay una continuidad. De hecho, yo quisiera casi comenzar la Reconquista con Leovigildo, más que con el propio Don Pelayo, porque para seguir uniendo, ¿no? Para ver esa línea de continuidad. Leovigildo, que es un poco en toda esta cuestión del tercer concilio como el personaje malo o malvado por el hecho de haber causado la muerte de San Hermenegildo, que luego si quieres hablamos un poco sobre ello. Leovigildo realmente fue un rey que fue el gran propiciador de la unidad de España. Terminó con el reino suevo, integrando el reino suevo al reino de Toledo. Amansó a cántabros y vascones, combatió frente a bizantinos, no lo consiguió, hubo que esperar hasta el reinado de Suintila, creo recordar, sí, unos años después. Y incluso también tuvo que enfrentarse a revueltas de poderosos terratenientes hispano-romanos que se unieron a su hijo Hermenegildo para una desestabilización que él la supo llevar muy bien y dejó un reino a Recaredo bastante ya encaminado hacia ese tercer concilio. No podemos olvidar tampoco pues, la ciudad de Recópolis, que es un símbolo de la arquitectura de la época, que es espectacular. Ahora se siguen sacando cosas. Es muy recomendable su visita. O que, bueno, pues también está el código de Leovigildo, que fue una actualización del viejo código de Vigio, en el que ya Leovigildo autorizó el matrimonio entre católicos y arrianos. Con lo cual, España al final pues es esa lucha permanente, ¿no?, contra las desestabilizaciones en búsqueda de esa unidad que es la que nos hace grandes y la que nos pone en nuestro sitio en la historia. Pues sí, la verdad, Guillermo, al hilo de lo que dice Luis, el tercer concilio de Toledo, si tenemos un personaje, es el rey Recaredo, ¿no? El personaje central de este evento. Sin embargo, ¿qué reyes, aparte de Recaredo, Luis, por ejemplo, destaca Leovigildo, ¿no? ¿Hay algún rey, digamos así, arquetípico? Quizás Suintila, porque es el que por fin derrota a los bizantinos. ¿Qué podríamos nombrar por ahí? Bueno, yo creo que estoy muy de acuerdo. Con Leovigildo prácticamente ya estaba la cosa hecha. Es más, hay incluso quien sostiene
con argumentos bastante razonables, que es probable que Leovigildo se arrepintiera. Incluso hay una carta del Papa San Gregorio Magno que parece insinuarlo, que Leovigildo se arrepintiera después de la ejecución de San Hermenegildo y que fue el propio Leovigildo quien recomendó a Recaredo que estrechase lazos con San Leandro, que es precisamente el que había movido los hilos detrás de San Hermenegildo. Y después, aparte de Leovigildo, aparte de Recaredo, yo creo que tenemos dos personajes antes muy importantes y dos personajes después, dos reyes muy importantes antes, dos reyes muy importantes después de estos. Dos primero, tenemos a Balia, que Balia realiza uno de los tratados con Roma que son vitales en esto. Y tenemos a Eurico, que a decir de Orlandis, que tengo, por cierto, por aquí esta obra, para los que nos estén viendo y no la hayan leído, creo que es fundamental a cualquiera que quiera introducirse. La historia de España de José Orlandis, la historia de los visigodos. Historia de España visigoda de José Orlandis. Un autor fundamental. Y está diciendo, Eurico dice literalmente Orlandis, alguien como Orlandis, con esa autoridad como historiador, que incluso le reconocen Barbero y Vigil, que es se le puede considerar el primer rey de España. Y aparte de Eurico y de Balia, tenemos después quienes, estos son digamos los teóricos, ¿no? Eurico, Balia, Leovigildo, y luego ya los que lo llevan a la práctica. Incluso San Hermenegildo era un teórico de esto. Los que lo llevan a la práctica están los que siembran, los que abonan el terreno, que son Eurico, son Balia, San Hermenegildo, Leovigildo, y después de Recaredo, efectivamente, veremos a Suintila, y desde luego, además de Suintila, que es el padre de los pobres, es alguien que continúa las instituciones que son las continuadoras del emperador español Trajano, que creó los Alimenta, que es un precedente de la sanidad pública y de lo que es la beneficencia social. Por eso le llama el padre de los pobres, le llama San Isidoro. Tenemos a Suintila, efectivamente, y tenemos, por supuesto, a Sisebuto, que es yo diría que el rey más ilustrado de todos los visigodos. O sea, hay sin duda hay una continuidad y un arquetipo. Luis, por ejemplo, es muy aficionado, ¿no? Luis, tú eres un gran aficionado a la arqueología y a veces a mí me da la impresión, porque uno ve las noticias muchas veces y encuentras que en la Catedral de Córdoba cada vez salen más ruinas visigodas. En Toledo, en Zamora, en no sé dónde. Y digo, ¿no será que hasta las piedras están protestando, Luis? Sí, mucha razón. Bueno, la Catedral de Córdoba es evidente que se construyó en la época que fue mezquita con los restos de la vieja Basílica de San Vicente, creo recordar. Vicente. Sí. Y bueno, ahí están. Las tienes en la propia Giralda de Sevilla también, en la base. Piedras romanas y visigodas. Y así las piedras nos hablan, si las sabemos mirar, no cabe duda. Allí en Palencia tenéis San Juan de Baños, que es poco, ¿eh? Sí, está San Juan de Baños, que yo creo que además, bueno, pues se hizo un trabajo hace ya unos cuantos años de asentamiento que, bueno, está preciosa. Yo creo que la iglesia visigoda en el mejor estado de España, porque se encuentra prácticamente como era originalmente. Además han puesto pues la corona de Suintila y una serie de una réplica. ¿Verdad? Y bueno, entras allí y se te ponen los vellos de punta. Tiene una historia muy bonita allí, si quieres la cuento. Sí, si para eso estamos. Venía el rey Recesvinto de combatir a los vascones y por lo visto venía malherido, camino de Toledo, y le dijeron las buenas gentes del camino que en esa zona había una fuente de aguas milagrosas, pues se llama Baños de Cerrato, el pueblo en el que está. Y él se acercó allí y parece ser que en un par de días con esas aguas pues curó. Entonces mandó construir allí una iglesia dedicada a San Juan Bautista.
Y bueno, pues ahí está la fuente todavía. La gente de la zona pues sigue yendo a coger ese agua, que es, bueno, pues sigue siendo un agua muy buena. Y la iglesia, una historia bonita que ha llegado hasta nuestros días. Claro, y hasta nuestros días, en verdad. Yo Tiempo de tengo otra impresión también de que como, y le quería también, lo quería comentar con Jesús, como en la época de nuestros padres, la famosa lista de los reyes godos, se utiliza ese argumento, yo diría que infantil, no Jesús, para presentar como algo incluso temible. Es que es Y casi no, franquista, claro, ¿no? Era la mala leche de Franco que le mandaba a estudiar de los reyes godos. la lista de los reyes godos. ¿Tú no has escuchado, Jesús, eso de la lista, la famosa lista de los reyes godos? Yo la he escuchado y la tuve que estudiar. Ah, mira, ya no me No cogió. porque así me lo pidiesen en la facultad, sino porque me lo exigieron en casa. Cuando vieron que estaba preparando el examen de medieval la noche de antes y me preguntó mi hermano por los reyes godos y vio que no lo sabía, dijo, pues te los estudias. Digo, no hace falta, y te da igual. En la facultad se seguía la línea de los historiadores de los que hablaba antes, Guillermo de Barbero y Vigil. ¿Por qué se desprecia esa parte de la historia? Pues porque esa parte de la historia no importa desde el único punto de vista que importa Barbero y Vigil, que es el económico materialista. La época del reino visigótico de Toledo, si nos importa desde algún punto, es desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista político, jurídico, legal, que es la cultura, la humanitas, tal como la consideraban los romanos. Ahora bien, eso no tiene ninguna trascendencia desde el punto de vista materialista, de ahí que, por un lado, debido a ese motivo, pues la desestimen y quede arrinconada en los planes de estudio, por ejemplo, universitarios, ya no digo nada en los institutos o los colegios. Claro, que hemos pasado eso, de la lista de los reyes godos a negar esta parte de la historia. Yo lo que sí creo, ya bien avanzada esta tertulia, es que todo esto está provocando probablemente un efecto contrario y de que cada vez empieza a haber más gente, sobre todo más historiadores jóvenes, porque Daniel Gómez Aragonés, yo creo recordar que es del año 83, que tienen cada vez más interés. ¿Tú crees, Luis, que esto en el futuro va a ir despertando mayor interés y que, como hemos dicho, que como hasta las piedras están protestando, saldrán más autores que se centren en los concilios de Toledo y en toda la obra hispano-visigótica? Bueno, pues yo eso espero. Lo que pasa es que ya sabemos cómo está montada aquí la educación. Vive mucho de la subvención, del contacto para poder sacar las cosas. Las editoriales y todo esto pues tienen líneas y bueno, al final tú puedes creer y a lo mejor no poder. Lo que sí que creo es que hay una reacción por parte de muchos españoles de querer reencontrarse con sus fuentes naturales y con su historia. Y bueno, pues desde luego tengo toda la fe en que ese camino se haga. Y bueno, nosotros lo que hacemos pues también es intentar ayudar en este aspecto, ¿no? Pues recordando cosas y intentando ilusionar, dando una esperanza, porque es que la otra cuestión, que es que no haga ya nada, es seguir cuesta abajo y esto, bueno, esto sería un desastre. Claro, por lo menos intentamos aportar nuestro granito de arena. Claro. Guillermo, tú que tienes experiencia en la enseñanza, tú imagínate que uno de tus alumnos te pregunta por el tercer concilio de Toledo en particular y por la historia de los godos en general. ¿Tú cómo lo animarías a que se centrase en esta época? Bueno, pues yo para empezar le diría que las propias raíces de lo que él es, de su propio carácter, de su propia vida, porque a fin de cuentas la vida no es una ideología, sino que la vida es lo que hacemos cada día, de dónde venimos y a dónde vamos. La tiene ahí en los visigodos y en los concilios de Toledo. Ahí es donde está la simiente de su grandeza como español, está ahí. Estamos hablando de simiente, de raíces, de identidad, de arquetipo, de tradición, de continuidad. Son conceptos muy necesarios en esta época de descomposición. Bueno, pues ya bien avanzada la tertulia, Luis, ¿tú con qué te quedarías del tercer concilio de Toledo? Hemos dicho aspectos destacables, pero algo que tú dijeras está por encima del resto. Bueno, me quedo con la unidad religiosa bajo el catolicismo, sin lugar a dudas. Eso es lo que marca de manera decisiva a la nación española y, como decía antes, creo que Teira, es fundamental
tal para crear una idea en común, tanto a nivel legal como filosófico, de lo que es una nación. Esa es la clave. Y, por supuesto, hay cosas que cambian también. Hay algunas que le interesaban tanto a Leovigildo como a Recaredo, que es que la monarquía a partir de ese momento pasaba a ser hereditaria, como lo era en Bizancio, y dejaba de ser una cuestión de clanes familiares, de echar pulsos y intrigas a ver quién se convertía en el rey, ¿no? Eso daba una estabilidad al reino imprescindible. Ya sabemos que ningún sistema es infalible, pero hay algunos que son falibles casi seguros. Y no cabe duda de que la monarquía hereditaria pues es no me gusta mucho decir la palabra el menos malo, pero vamos, es bastante bueno, y además es el nuestro, heredado ya de Roma, y que, bueno, a partir del tercer concilio ya se convierte en la forma en la que se ha regido España desde entonces, ¿verdad? Por supuesto, la unidad legislativa es muy importante, y que consiguió una estabilidad social y económica, que luego se alteró por diferentes crisis, Claro. pero que no habían conseguido los godos hasta ese momento. Sí, y lo que tú hablabas de esa tradición de la figura monárquica como historia de España, pues ya está, los romanos ya hablaban que los iberos tenían régulos, o sea, es algo que está probablemente en nuestro ADN histórico. Sí. España ha sido monarquía antes de Roma, claro. Ya tenía sus propios reyes regionales, ¿no? Sí, claro, locales, pero bueno. Locales, de las diferentes tribus y demás. Bueno, es nuestra forma ancestral de gobierno. Y como a mí me gusta mucho decir, también los primeros reyes fueron los emperadores romanos. Claro. Que no dejaban de ser reyes de España. Y hay una línea, de alguna manera, que además con los visigodos va incluso en sangre, ¿no? Con la boda del primer rey visigodo que pisa España, que es Ataulfo, con Gala Placidia, pues aunque el hijo que tuvieron pues no fraguó y tal, pero es el simbolismo de la unión de la sangre de los emperadores con la de los reyes visigodos, por crear una estabilidad a ese reino. Claro, porque eso hay que entender, que los godos no eran gente que aparecieron de buenas a primeras, sino que aparecen como federados o aliados de Roma y se acogen a la legitimidad romana. Sí, ellos están aquí siempre en legitimidad. Primero del Imperio Romano Occidental, luego del Imperio Romano Oriental, y como he dicho antes, es ya en tiempos de Leovigildo, es un poco antes ya cuando se rompe. ¿Cuándo? Cuando Bizancio toma territorio español. Entonces, el que hemos hablado antes, ¿no? De todo ese, lo que va más o menos desde Sagunto hasta Cádiz, podríamos decir, toda esa franja de la costa, que a veces fue incluso un poco superior, entraron más hacia el interior, pero bueno, sí. Esa zona en concreto. Bueno, pues ahí se empiezan a romper las relaciones entre España, entre la monarquía goda y Bizancio, y bueno, al final acaba Leovigildo separándose, pero todo de forma legal, ¿eh? No hay ningún momento en el que se hagan las cosas a la bravas. Entiendo. Guillermo, bueno, llegado ya a este punto, entrando en la recta final, a todos estos pues que siguen negando el tercer concilio de Toledo y demás como base de esa nación hispánica y esa nación española, como la queramos llamar, ¿qué le decimos? Porque van a seguir en sus 13. Bueno, yo creo que no se les puede decir nada porque por más que les digas, da igual. Hay gente que aunque le demuestres las cosas, la verdad les da igual. Para ellos lo importante es la ideología. Y es que es que es la base de todo este sistema. Hay gente a la que no le importa la estabilidad. Entonces, por ejemplo, como no le importa la estabilidad, tienen que estar en contra, por ejemplo, de la sucesión dinástica que le da estabilidad a un reino. Tienen que estar en contra de todo lo que dé estabilidad.
Y que no me diga nadie que la verdad no es posible de conseguir, porque es absolutamente evidente que la verdad es posible de conseguir. Desde el punto en que tienes montado un sistema como este, que se basa en la mentira, y sabemos que se basa en la mentira, lo sabemos absolutamente, porque cuando llega un político y te promete una cosa y no la cumple, estamos diciendo que nos ha mentido, entonces no podemos decir eso y luego contradecirnos diciendo que no se puede saber la verdad. Ahí sabemos dónde está la verdad, sabemos quién miente y quién no miente. Y es que el propio sistema que nos han establecido es un sistema de bárbaros, no es el sistema que teníamos con los godos, el sistema de la nación española. Estamos bajo la bota de los bárbaros, por lo menos desde 1808. Estamos bajo un sistema que no tiene los mecanismos constitucionales que tendría que tener. Mecanismos constitucionales que vienen de la democracia griega, según los cuales el político tiene que cumplir con aquello que ha prometido y si no lo hace, pagar, porque la política es una rama del derecho civil y tú en derecho civil, si no cumples con tu parte del pacto, te toca pagar. Y tenemos a grandes juristas en la historia de España que han desarrollado obras maestras hablando de cómo la base del derecho es el compromiso. Si tú no cumples con un compromiso, estás fallando a la justicia, porque esa es la base de toda justicia. Y hay algo que es cercano a la justicia, que es la piedad filial, que es en justicia es darle a cada uno lo que es debido, pero en piedad filial es algo superior a la justicia porque es aquello que debemos, para empezar, a nuestros padres. A nuestros padres no le podemos dar lo que le debemos, no, es algo impagable. Mucho más a todo lo que nos rodea, que supera incluso los padres, como son nuestros antepasados, que nos han legado todo esto y muy por encima habría que irse hasta lo sobrenatural y los godos en el tercer concilio de Toledo tuvieron muy en cuenta ese punto, porque además los godos, incluso cuando eran arrianos, eran grandes devotos del arcángel San Miguel. Por eso eligieron el día 8 de mayo la fiesta en que se apareció el arcángel San Miguel en el Gárgano, ¿no? Que tuve la suerte de, en una ocasión de estar allí. Es un santuario que a día de hoy todavía sigue siendo muy valorado, a pesar de la descristianización cada vez mayor que hay, impulsada desde el Vaticano. El Gárgano, hay una gran piedad religiosa. Alguien tan famoso como el Padre Pío le encantaba ir allí a aquella cueva, que es una cueva que es también, volvemos a las grutas, es una gruta donde se apareció el arcángel San Miguel durante una batalla en la que lucharon las tropas de allí contra los napolitanos, que todavía eran paganos, y cuentan que intervino San Miguel. Hubo un desplome de piedras que contribuyó a la victoria, y cuando fueron allí a homenajear a San Miguel, que además es muy curioso, porque en esa cueva los romanos es donde habían situado el nacimiento de Hermes. Cuando fueron a homenajear a San Miguel, cuentan que se apareció San Miguel y le preguntó, ¿a qué vienes aquí? Le preguntó al obispo, y el obispo le dijo, vamos a consagrarte un santuario. Y aquí lo gracioso del asunto fue que San Miguel Arcángel le contestó, no hace falta que me consagres ningún santuario, porque ya me he consagrado yo uno a mí mismo. Y todavía a día de hoy tenemos allí aquel magnífico santuario que recomiendo a todos que si pueden vayan allí a pasar unos días al albergue de peregrinos. Pues la verdad que es una gran recomendación. Jesús, ya para ir despidiéndolo, con lo que cuentan Luis y Guillermo, yo me quedo sobre todo con una de las cosas que más me quedo con esa parte mística. A pesar de que nos cuentan lo contrario, la historia relacionada con los godos está llena de mística, ¿no? Guillermo hablaba de la verdad. Bueno, yo creo que hemos ido desgranando la verdad de lo que fue el tercer concilio de Toledo. ¿Con qué te quedas tú de todo esto que se ha hablado aquí, en esta tertulia? Pues para mí el tercer concilio es la vuelta a Roma. Evidentemente nace España, nace como algo diferente a Roma, pero nace como algo diferente a Roma porque vuelve a Roma. Si políticamente los godos eran legítimos herederos de Roma, religiosamente no. Y en ese concilio los godos y con ellos el conjunto de España
volvió a Roma, ya no políticamente, sino también religiosamente. O sea, tú sí ves esa continuidad y esa legitimidad de los godos para con Roma. Exacto, políticamente la tenían, religiosamente la recuperan en el 589. Muy bien, pues yo creo que la verdad, por lo menos hemos hecho un esfuerzo, a pesar de que se hacen esfuerzos en dirección contraria para borrarnos esta parte de nuestra historia. Vamos despidiendo el programa, esta nueva entrega del Rugido del León, y bueno, le anunciamos a nuestros espectadores que tenemos más ideas para próximos programas, ¿verdad, Luis? Se te escucha mal, Antonio. Perdón. No, le decía, vamos anunciando la despedida y que también anunciamos a nuestros espectadores que tenemos nuevas ideas para próximas entregas del Rugido del León. Sí, señor. Pues nada, muchísimas gracias a nuestros espectadores y recuerden que el león ibérico ha vuelto a rugir. Hasta la próxima. Saludos.